Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas televidentes del canal 49 y para quienes nos siguen en Vez Cable 97. Y por cierto, saludamos también a todos aquellos que nos siguen en la www.laluztv.com. Desde Lima, Perú, hoy 5 de agosto del año 2011, esta es una edición más de Pymes Perú Radio y Televisión, un esfuerzo de la alianza estratégica que desarrolla el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú con el Ministerio de la Luz, Radio y Televisión, para servirlos a ustedes con la información actual en lo concerniente a la economía, el empleo, el desarrollo de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, más de 3 millones de unidades en el Perú, generando más del 80% del empleo. Es un sector sumamente importante y creo que las autoridades están dando la importancia del caso. Sin embargo, no podemos dejar de comentar algunos temas de relevancia el día de hoy. Cada vez que hay un incidente con alguna autoridad, hace algunos días fue con el congresista Velázquez Quezquén, Javier Velázquez Quezquén, ex premier, cuando sufrió un incidente con su vehículo en evitamiento por un tema de asalto. Ayer con la familia del congresista Reyardo. Y entonces en ese momento todos piden que se declare en emergencia, todos emiten opinión, pero no podemos quedarnos solo en los momentos de incidencia. Si para señores que tienen seguridad y que tienen vehículos para poder trasladarse sufren este tipo de situaciones, vamos a pensar qué pasa con nuestros ciudadanos al interior de nuestras poblaciones, de nuestros distritos, de nuestras provincias, de nuestras comunidades. Creo que esto es preocupante. Sin embargo, hay que resaltar el tema de la reunión inmediata de los alcaldes que se llevó a cabo el día de hoy. Estuvieron los burgomaestres de Lince, Pueblo Libre, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, y todos han pedido al Ejecutivo sumar esfuerzos para prevenir y combatir la delincuencia en la capital y el resto del país. Esto tiene que ser una suma de todos, es una suma del gobierno central, del Parlamento Nacional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, es una suma de todos, dejémonos de cosas. El serenazgo no puede vivir con fronteras divididas, los límites no pueden ser un problema para luchar contra este flagelo de la delincuencia. ¿Qué cosa queremos? ¿Ir por el camino de las pandillas y los zetas de El Salvador o lo suscitado en Guatemala, donde da cuenta los diarios que en Guatemala un promedio de 18 muertos por día? ¿Qué es esto? O la violencia en México, ¿no? En el año 2010 capturaron algunos líderes de los carteles, pero ahora último, en este mes de julio pasado, cuando capturaron a José Antonio Acosta Hernández, conocido como el Diego, acusado por 1.500 asesinatos. Estas bandas en el Perú deben estar organizados, o se están organizados. Hay que acordarnos que en Trujillo pedían cupo a los taxistas, en Chiclayo igual. Es hora donde tiene que haber mano firme. Presidente Ollanta, usted ha hablado de inclusión social. La inclusión social es parte de la economía y la economía es parte de la seguridad. Se necesita paz, se necesita seguridad, se necesita tranquilidad. Las inversiones crecen a medida de la seguridad desde todo punto de vista. Pero hablando de seguridad, hay algo que sí nos preocupa. Las noticias de hoy dan cuenta que se anuncia una subida en la energía eléctrica y lo irónico es que para el sector productivo sube más. ¿Cómo quieren que la economía crezca de aquellos hombres y mujeres que forjamos, que pagamos tributos y que en consecuencia hay que pagar mayor sobrecosto? Si bien es cierto, el anuncio de la baja del gas de consumo masivo, según el congresista Delgado, dice que podría bajar un 10%, ojo, ya no vamos a 12 soles, estamos hablando de un 10%, eso es lo que ha declarado el congresista Jaime Delgado, expresidente de ASPEC, un luchador de la defensa del consumidor. Y creo que es cuerdo el tema de decir,
bueno, se va a bajar algo, se va a hacer algunos esfuerzos, pero no va a ser exactamente tal como se había planteado en campaña. Hemos dicho siempre en más de una ocasión, una cosa es la campaña y otra cosa es la realidad. Bueno, y hablando de política, hablando de anuncios, hablando de acomodos en la estructura del Estado, en el aparato ejecutivo, pues hay que saludar a la designación del viceministro de la MIPE e Industria, a don Julio Armando Guzmán. Él ha sido nombrado a través de una resolución suprema del Ministerio de la Producción, quien reemplaza en el cargo a don Hugo Rodríguez, quien estuvo como viceministro. Ahora, yo no tengo mayor información de don Julio Armando Guzmán y de repente no tendría por qué tenerlo, pero hago trabajo de investigación. Tenemos la dirigencia nacional en la micro y pequeña empresa. Y bueno, nos hemos quedado pensando los dirigentes hoy día cuando nos hemos comunicado por teléfono de cuál es la experiencia. No estoy obviamente juzgando, sino estamos preguntándonos qué experiencia tendrá para entender a este sector que es de por sí heterogéneo. Más de 3 millones de unidades en el Perú, pero la micro y pequeña empresa está en producción, en servicios, en agro, en turismo. Es decir, se requiere una mentalidad abierta, con mucho conocimiento y con mucha capacidad para poder realmente llevarle a un buen puerto y establecer la hoja de ruta que de por sí, que es el plan nacional que venimos hablando hace mucho tiempo. ¿Hacia dónde se dirige el bloque de la micro y pequeña empresa? Necesitamos construir una hoja de ruta, un plan de largo aliento, y en ese plan se considere la creación de una institución transversal, es decir, un brazo derecho del viceministerio para operar favorablemente y entender y articular los fondos a fin de evitar que se siga dispersando. Bueno, en fin, probablemente el lunes se defina la Comisión Pymes en el Congreso de la República. Voceado Ángel Neira, presidente de ATEN, amigo de esta casa. Esperemos que cumpla una función favorable. Bueno, y nuestros amigos del Facebook han entrado en una polémica, nos siguen a nuestras entrevistas, luego es colgado obviamente en las redes sociales y empiezan en una polémica entre ustedes, amigos. Es bien, está bien, la democracia significa opinar, significa cruzar información, significa emitir opinión. No se ofendan, no se piquen. La democracia es emitir opinión, criterio, pero no picarse. Juan Carlos Cinza Rivas dice: nuestra agricultura ha sido abandonada desde hace décadas por el Estado. Bueno, Ricardo del Águila dice: no es del todo cierto lo que dice Juan Carlos, no ha sido ayudada por el Estado. Sí, es verdad, pero el Perú profundo, etcétera, etcétera. Empieza la discusión de nuestros amigos que nos siguen en el Facebook. Víctor Aiscorde: interesante el tema de los gremios, que su rol es importante, se cumpla. Carlos Javeur Uculmana: como bien indica, existe especialización productiva, artesanal y mercado externo. Sin embargo, a la cadena productiva orientada a la exportación de productos pesqueros no tradicionales le faltan 2 eslabones: capacitación específica e infraestructura que cumpla con los exigentes estándares de habilitación internacional. Trabajemos en ello. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a terminar con esta primera parte diciendo: bienvenido Melvi Dávila de Nueva Jersey, Estados Unidos, Morvenia Moura de Brasil y Jacek Kiljowski de la Cámara de Comercio de Polonia, quienes se suman a la 5ª Cumbre Internacional organizado por Compimep, el Colegio de Ingenieros del Perú, Ministerio La Luz, Radio y Televisión y la Red Mundial de Empresarios Cristianos. Bienvenidos, amigos, Melvi, Morvenia y Jacek. Bienvenidos. Se siguen sumando hombres y mujeres del extranjero y de las regiones también a este gran esfuerzo que será el 14 y 15 de septiembre. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos invitados especiales en esta noche para comentar el tema de la micro y pequeña empresa.